En base a la información proporcionada por las características de la planta, se definieron las entradas y salidas del controlador difuso. Para este caso se tienen dos entradas, posición y velocidad, y una salida, voltaje. La entrada posición es una variable lingüística con un universo de discurso de -20 a 20, que se corresponde con el rango de operación de la impresora. Para esta variable lingüística se definieron una serie de funciones de membresía, las cuales son NG, que significa negativo grande, y se definió con una función de membresía tipo trapezoidal abierta hacia la izquierda, NP, o negativo pequeño, que es una función de membresía tipo triangular, Z, que se corresponde a 0 y también es del tipo triangular, PP, que corresponde a positivo pequeño y también es del tipo triangular, y positivo grande, que es una función de membresía tipo trapezoidal abierta hacia la derecha. A través de estas funciones de membresía se definió toda la variable posición, la cual nos indica en qué posición se encuentra el extrusor correspondiente a una referencia. Y como esa posición puede ser positiva, negativa, pequeña o grande, en base a eso se definieron las funciones de membresía que corresponden a esa variable lingüística. Para el caso de la entrada velocidad, el universo de discurso de igual manera es de -20 a 20. Y las funciones de membresía que se utilizaron fueron DNG, que se corresponde a derivada negativa grande, y es una función de membresía tipo trapezoidal abierta hacia la izquierda, DNP, que se corresponde a derivada negativa pequeña, y es una función de membresía tipo triangular, DZ, que se corresponde a derivada 0, y es una función triangular, pero más pequeña a DNP, DPP, que se corresponde a derivada positiva pequeña, y es del tipo triangular, y DPG, o derivada positiva grande, que se corresponde a una función de membresía tipo trapezoidal abierta hacia la derecha. Finalmente, la salida voltaje es la que alimenta al motor que permite mover el extrusor de la impresora. Se definió en base a un universo de discurso de -12 a 12, pues es el rango de operación al que funciona el motor, de -12 volts a 12 volts. Y para esta salida se definieron una serie de funciones de membresía para caracterizarla, las cuales son BNG, que se corresponde a voltaje negativo grande, y es una función de membresía tipo trapezoidal abierta hacia la izquierda, BNP, que se corresponde a voltaje negativo pequeño y es del tipo triangular, BZ, que se corresponde a voltaje 0 y es del tipo triangular, BPP, que se corresponde a un voltaje positivo pequeño del tipo triangular, y BPG, que se corresponde a voltaje positivo grande y es del tipo trapezoidal abierta hacia la derecha. A través de estas funciones de membresía se pudo definir el rango de voltajes para diferentes valores lingüísticos, ya que como se usaron valores de posición y velocidad positivos, grandes y cero, se hizo lo mismo pero para el rango de voltaje. El motivo de tener dos entradas se debe a que el controlador difuso que se está diseñando es del tipo PD, proporcional derivativo. Por eso se tienen dos entradas, una que corresponde a la posición y se liga directamente a P, y una que se corresponde con la velocidad y se liga directamente a la derivada o al componente D del controlador PD. Ahora, para encontrar la base de reglas de inferencia que utilizará el controlador, se realizó lo siguiente. Se trazó una gráfica con la posible respuesta del sistema de control y en ella se dibujaron algunos puntos. Estos puntos se posicionaron en diferentes lugares de la curva con tal de caracterizar su comportamiento y a partir de su ubicación se fueron asignando diferentes valores. Por ejemplo, si la derivada en ese punto era positiva y la posición era positiva o grande, ¿qué voltaje desde nuestra experiencia debería aplicarse al motor para que pudiera cambiar la posición del extrusor y llegar a la referencia? A partir de una serie de puntos que fueron desde la A hasta la H, se definieron todas las reglas que podía tener el controlador y estas se fueron corroborando a través de la prueba y el error. Y de esta manera se obtuvieron las siguientes reglas, que es la base de reglas del controlador. Una vez obtenida la base de reglas del controlador, se procedió a exportarlo al workspace de MATLAB a través de la siguiente operación. Se da clic en File, en Exportar y to Workspace. Cabe recalcar que el algoritmo de desfusificación es del tipo centroide, ya que es uno de los más simples y pues el controlador que se está diseñando es del tipo Mandami. Una vez que el controlador se pudo exportar al espacio de trabajo de MATLAB,
se realizó el siguiente diagrama de bloques, en el cual se muestra el sistema de control de la impresora. Se tiene un step como entrada, que es de un valor de 10, un punto suma, en el cual se comparan los valores de referencia y el valor actual del control, y se tiene un multiplexor, cuya salida se conecta al controlador difuso. Pero las entradas de este multiplexor son la salida del comparador, o sea, el error, y la otra entrada es la derivada de ese error. ¿Esto por qué se hace? Porque es un controlador PD, o sea, necesitamos la posición, que es el error, y necesitamos la derivada de ese error, por eso se le aplicó un bloque de derivada. Pues se corresponde a la otra entrada de velocidad. Finalmente, la salida del controlador, que se corresponde a un voltaje, se conecta al motor, que se caracteriza por medio de esta ecuación de esta función de transferencia, y finalmente se observa a través de un scope. De esa manera podemos dar run y ver el comportamiento de nuestro sistema de control. Y como se puede observar a través de los resultados, la aplicación del controlador difuso PD ayudó a disminuir el sobreimpulso de la respuesta del sistema, además de que el tiempo de asentamiento es bastante bueno. Y de esta manera se muestra cómo realizar un controlador difuso tipo PD utilizando MATLAB y cómo obtener las reglas de inferencia a través de una serie de comparaciones y de experiencia.